Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Una vez más, llegando a cada uno de ustedes con la palabra de Dios, con la palabra de vida, con la palabra de esperanza, de tal manera que nosotros, como cristianos, podamos crecer en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. Es bueno recordar lo que dijo el salmista David en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es bueno saber, como cristianos, nosotros no solamente en el momento de la dificultad venimos a Dios, sino continuamente debemos tener una relación muy íntima con nuestro Dios. Estar preparado para afrontar la situación. Nosotros somos soldados de Cristo y estamos equipados, preparados con la palabra de Dios. Y vamos a continuar con la lección, la importancia de la palabra de Dios. Una vez más vamos a leer lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Recordarle a cada uno de ustedes que toda la escritura, la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es una inspiración de Dios. Es una revelación de Dios. Dios usó a sus santos siervos, quienes eran temerosos, llevaban una vida consagrada a Dios. Es ahí donde Dios le inspiró a que escribiera su palabra para dar a conocer al pueblo de Israel y así, de tal manera, dar a conocer al mundo entero. Entonces vemos nosotros que Dios dio su palabra. Como dice el salmista David, Dios ha dado a conocer a Israel y a todos los reinos su nombre. Y todos los pueblos que escuchaban el nombre de Dios tenían temor. Y cuando ellos escuchaban que Dios estaba en Israel, tenían temor porque Dios protegía a su pueblo. De tal manera que nosotros estamos hoy en el día, tenemos el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Usted, iglesia, usted creyente, que crees en Dios, que eres nacido de Dios, déjame decirte, tú tienes un arma poderosa que es el nombre de Jesús. La Biblia dice que 3 reinos se postran ante el nombre de Jesús. El reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino del infierno. Todos tiemblan ante el nombre de Jesús. Me postraré hacia tu santo templo. Tú estás delante de Dios. Tú estás cerca de Dios. ¡Qué bueno si lo estás! Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Hemos visto la primera lección de 4 cosas que es útil la palabra de Dios. Hemos dicho, sirve para enseñar. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Doctrinas fundamentales. Nos está enseñando la importancia de conocer a nuestro Dios, de conocer al Hijo, de conocer al Espíritu Santo. Recuerdan que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. En el desierto ellos estaban preocupados en qué comer mañana, hoy día. Señor, quiero carne, y Dios les daba codornices. Ellos pedían agua, Dios les daba agua. Pero ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos no tenían conocimiento. Y por cuanto dejaron el conocimiento de Dios, por cuanto abandonaron a Dios, ellos tuvieron grandes derrotas, hermanos. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios a través de la palabra de Dios. No es suficiente decir, oh, yo creo en Dios. Está bien. Pero tú tienes que conocer a Jesús personalmente. Tener una relación muy personal, íntima con Él. Entonces Dios se va a acercar a ti. La palabra va a estar cerca en tu boca y en tu corazón. Y la segunda frase hemos usado que también la palabra de Dios es útil para redarguir. Y esta palabra a muchos cristianos no les gusta. No. A mí no tienen que decirme nada. No tienen que llamarme la atención. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que soy. No, hermanos. La palabra de Dios nos es dada para corregirte. La palabra te va a redarguir. La palabra te va a reprender. La palabra te va a reprochar. Te va a afrontar con la palabra de Dios para que tú seas un verdadero cristiano.
Tenemos un ejemplo maravilloso en la vida del apóstol Pablo. Dice la Biblia en una ocasión, cuando Pablo se encontró con Pedro, Pablo lo reprochó. Pablo lo confrontó porque Pedro estaba obligando a los gentiles a vivir como los judíos. Y luego cuando los judíos veían que Pedro estaba con los gentiles, Pedro se apartaba. Él llevaba una vida de hipocresía. Por eso Pablo tuvo que reprenderlo. Pero gracias a Dios, Pedro aceptó la confrontación de Pablo. Él no dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tú no tienes por qué llamarme la atención. Yo soy Pedro, tú no sabes. Yo caminé con Jesús. Yo estuve cuando Jesús estaba en la transfiguración. No. La Biblia dice, Pedro reconoce llamándole a Pablo, nuestro amado Pablo. Qué bueno, hermano, es saber cuando alguien viene, te exhorta, te reprocha tu mala conducta. Entonces tú vas a valorar porque esa persona te ama. Si Dios nos está diciendo que debemos comportarnos como verdaderos cristianos, no de nombre, sino de acciones, entonces porque Dios nos ama, porque Dios quiere el mejor para cada uno de nosotros. Y la tercera cosa que estamos viendo es que la palabra de Dios es útil para instruir. La palabra de Dios nos capacita. La palabra de Dios nos entrena. La palabra de Dios nos equipa. Para esto, Dios ha provisto un ministerio para poder edificar a su iglesia, que son el ministerio quíntuple. Tenemos al apóstol, tenemos al profeta, tenemos al pastor, tenemos al maestro y al evangelista. Y esas personas que son llamados por Dios, han sido llamados para llevar su palabra al pueblo para que la iglesia crezca. Estos hombres no se nombraron a sí mismos, sino Dios los llamó. Hoy en el día existe mucha tradición dentro de la iglesia que tienen que nombrar hombres para que estén frente a una obra. No, Dios, hermano, es el que llama. Si Dios llama a uno, Dios lo equipa, Dios lo prepara. Por ejemplo, dice la Biblia a los padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará. Nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios, de enseñarles cuál es el camino correcto que ellos deben seguir. Pero hay muchos padres que son egoístas con sus hijos. ¿Saben lo que dice? Yo no tengo por qué obligarlos a que ellos lean la Biblia. Yo tengo que esperar a que mi hijo tenga 18 años para que ellos decidan si sirven a Dios o no. Ese es un mal padre. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú, con tu esposa, con tus hijos, con toda tu familia, tienes que servir a Dios. Porque para eso hemos sido llamados. Somos salvados para servir a Dios. Qué bueno es la palabra de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, dice la Biblia. Y la cuarta cosa que estamos viendo que es útil la palabra de Dios es para corregir. Hermano, la palabra de Dios te va a enderezar. La palabra de Dios va a ver tu manera de pensar, tu forma de hablar. Ve que tú no estás bien, entonces la palabra te corrige. La palabra te va a llevar en una dirección correcta para que tu pensamiento, para que tu boca, tu forma de actuar sea justa correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerden que la palabra de Dios nos es dada para crecer. Toda la palabra de Dios es dada para llegar a la madurez. Dios quiere, hermano, que tú crezcas espiritualmente. Dios no quiere que tú te quedes estancado. Dios quiere que tú tengas más conocimiento. Dios quiere que tu fe siga creciendo. Pero también dice la Biblia, todo el cuerpo de Cristo debe llegar a la unidad de la fe. Tú tienes que crecer en la unidad de la fe. Los que somos fuertes en la fe, tenemos que ayudar a los más débiles para que tengan una fe fuerte, puedan crecer y así juntos podamos confrontar al enemigo y el enemigo no nos puede hacer daño. El enemigo tiene que salir huyendo porque nosotros estamos siendo fortalecidos en la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos ayuda a crecer
espiritualmente, para ya no ser niños fluctuantes, hermanos. Hay dos tipos de cristianos, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El cristiano espiritual es aquel que es dominado, guiado por el Espíritu Santo. Y mientras que el cristiano carnal, aún su pensamiento sigue siendo como el mundo, porque todavía no ha cambiado, y habla como el mundo, porque su boca todavía no ha sido modificado, y su corazón está lleno de maldades. Entonces nosotros tenemos que ser espirituales en Cristo Jesús. Quiero leer lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5. Ya que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros somos una nueva criatura, la pregunta es, ¿cómo debo conducirme delante del Señor? Recuerden, hermanos, que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Si tú estás en Jesús, vas a seguir el camino de Jesús. Si tú estás en la verdad debe permanecer en ti y la vida de Dios va a fluir en tu vida. También recordándoles a ustedes un texto en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice la Biblia que todo vuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesús. Hermano, tu espíritu está siendo guardado, tu alma está siendo guardado, tu cuerpo está siendo guardado. Si tú eres un cristiano espiritual o estás creciendo, entonces vas a hacer que Dios moldee tu vida. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5, dice: haced pues, está hablando, hermano Pablo, a la iglesia de los Colosenses. Y esta epístola es una carta directamente para el cristiano, para mí, para ti. Dios te está diciendo en esta mañana que nosotros debemos hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren el verso 10. Vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la idea de la palabra de Dios. Para que tú, como hijo de Dios, vivas como hijo de Dios. Y todo lo terrenal, tu vida pasada, tu vida antigua, ya queda al olvido. Y ahora comienzas a vivir una nueva vida. Porque tú perteneces al reino de Dios. Porque Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Él es tu protector. Y además, Él te ha dado de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y Él nos va a dar revelación. Nos va a dar conocimiento. Él va a instruir a nuestro espíritu para que nosotros crezcamos. Dios bendiga. Y la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Y el Espíritu Santo sea su fortaleza. Gloria a Dios, gloria a Dios.